Buenas tardes. Hoy es el 1 de abril de 2024 y pues en esta ocasión estamos a unos pocos días de que ocurra un eclipse de sol en el norte de México. Se va a ver de forma total, ¿no? Es el 8 de abril y dentro de las muchas actividades que se han hecho este, para este evento, ¿no? Pues nosotros decidimos invitar al doctor Alejandro Lara, que es egresado de la Facultad de Ciencias e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien nos va a dar una plática que seguramente lo están viendo el título en este canal, ¿no? Develando secretos del Sol durante los eclipses, ¿no? Adelante, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y sí, bueno, vamos a ver qué se puede saber del Sol y qué se ha estudiado del Sol cuando hay un eclipse, que es muchísimo, ¿no? Entonces, la idea es ver un poco de historia que sabemos del Sol y voy a presentarles también un experimento que vamos a realizar aquí en el instituto, ya en este eclipse que viene del 8 de abril, ¿no? En unos días ya prácticamente, que como sabemos, pues va a ser total en el norte del país, ¿no? Entonces, bueno, déjenme entonces ver si puedo. Ah, ya. Ujú. Bueno, me voy a saltar un poco esto, ya les dije, esto es para gente que no sabe, pero aquí, bueno, yo siempre quiero iniciar con esto, ¿no? O sea, es una casualidad así, de estas tremendas que hay en la naturaleza que el tamaño el aparente angular de la Luna es muy, muy, muy similar al tamaño aparente angular del Sol. Es decir, en ambos casos, bueno, podemos ver en la proporción, no sé si se ve en mi apuntador, en la proporción que está arriba a la derecha. Podemos ver que la proporción es muy similar, 107 a 110, cuando vemos la distancia a la que se encuentra el Sol comparada con su radio, con su diámetro, perdón, y la distancia a la que se encuentra la Luna con su diámetro es 110, ¿no? Es 107 a 110 la proporción, o si queremos verlo ya directamente en, en, en distancia angular, tenemos medio grado para ambas cosas. Entonces, esa circunstancia pues hace esto pues un espectáculo muy impresionante, ¿no? Podría ser que fuera menor el tamaño de la Luna, entonces pues sí veríamos su paso a través del disco solar, como vemos el de Venus o el de Mercurio, ¿no? Que pasan por el disco solar y se pueden usar también para hacer estudios científicos, ¿no? Por ejemplo, Venus pues, se usó para determinar la distancia astronómica, precisamente estos 50 millones de kilómetros se calculan con el paso de Venus enfrente del Sol o un eclipse de Venus, ¿no? Pero no es tan impresionante, digo, sirvió mucho para esto científicamente, pero no es tan impresionante como ver un eclipse de luna, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta y esto nos ayuda también a tomar un poco la decisión de decir, ah, sí, yo quiero verlo, ¿no? O sea, yo quiero ver unas circunstancias de ese tipo y sobre todo, pues que no se dan tan seguido, ¿no? O sea, la luna pasa entre el Sol y la Tierra muy seguido, pero el hecho de que la sombra de ese paso se vea en ciertos lugares de la Tierra la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, por eso no se ven tan seguido estos eclipses, ¿no? Y, ok, esto, digamos, aquí les presento algunas imágenes déjenme cerrar un poco esto. Tenemos unas imágenes de eclipses, de dibujos de eclipses que se han tomado en la historia, pero lo que vemos es que
pues tiene una corona, sí, precisamente por estos dibujos es que se le llama la corona del Sol a esa estructura que se ve, pues aquí en estos dibujos, la superficie del Sol está tapada por la Luna, es decir, se ve negra, y lo que vemos es la estructura que rodea el Sol y que pues se vio como una corona, ¿no? De hecho, en la imagen central, pues sí, es una corona de pétalos, ¿no? Que es lo que decía la gente, ¿no? Surge una corona de pétalos y, y la cuestión es, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tenemos una estructura? ¿Por qué no se ve siempre como en el dibujo de la derecha, que aún tiene, en este dibujo de la derecha, tiene estas partecitas rojas que tendríamos que preguntarnos de qué son, ¿no? También en los otros dibujos se ven, pero la distribución alrededor del Sol es más o menos homogénea en el dibujo hecho que hicieron, alguien hizo en la parte de derecha de la imagen, ¿no? Algunas de estas imágenes son del padre Secchi, en 1875, ¿no? De su libro. Digamos que el padre Secchi es uno de los que inició la investigación del Sol, precisamente preguntándose qué es todo esto que se ve durante un eclipse, ¿no? Entonces, eh, pues primero preguntamos por qué está estructurado y pues la segunda pregunta es si podemos de esa estructura determinar las condiciones físicas de esa corona, ¿no? O sea, ya en una imagen muy detallada como la que está en la izquierda, pues vemos que no son realmente pétalos, ¿no? Y no están distribuido el brillo aleatoriamente, ¿no? Tenemos las partes rojas que teníamos anteriormente, que en las imágenes como en la de la superior derecha, pero tenemos ahora estas estructuras como pétalos, se le llaman cascos coronales. Entonces hay cascos coronales, ahora sabemos que estas son protuberancias, las rojas, ¿no? Pero ¿será posible determinar la estructura física de estas protuberancias o cascos coronales eh, por medio de un eclipse? Y pues la respuesta es que probablemente sí, ¿no? O sea, para empezar, eh, ya sabemos, o sea, ya en esa época ya se sabía que el Sol tiene estructuras magnéticas importantes como son las manchas, ¿no? En las manchas solares, como se ven en la imagen de la izquierda, eh, se ven manchas en la superficie del disco, se ven en manchas. Ahora esta vez, esperemos que en una semana vean bastantes. O sea, todo el mundo va a tener la atención en el Sol, entonces vamos a ver bastantes manchas por la fase del ciclo que estamos. El Sol tiene un ciclo de actividad y estas manchas, pues ya se sabía por efecto Zeeman, se sabía que están asociadas a grandes campos magnéticos. Entonces, pues lo más, digamos, eh, la siguiente, lógicamente, el siguiente paso, pues sería asociar las estructuras de la corona solar con los campos magnéticos del Sol y de las manchas solares. Y pues sí, en realidad, si uno ya actualmente, ¿no? Si uno extrapola el campo magnético de la superficie, ¿no? Nosotros el campo magnético de la superficie lo podemos medir bastante bien, les digo, con efecto Zeeman, y podemos extrapolar ese campo magnético y se vería una cosa como la que estamos viendo en la parte derecha inferior, ¿sí? Se vería la superficie está en rojo oscuro, y las líneas de campo extrapoladas pues se ven aquí alrededor y más o menos, o sea, no coincide en los tiempos, pero si se fijan, eh, más o menos siguen las líneas de campo, las estructuras de los pétalos que estamos viendo
en la corona del Sol. Entonces sí, muy probablemente son manifestaciones del campo magnético lo que estamos viendo durante el eclipse, ¿no? Pero no sabemos que las líneas de campo magnético no se ven, ¿no? Son invisibles. Y ahí lo que vemos en el eclipse es luz blanca, ¿no? No necesitamos ningún instrumento, estamos viendo luz blanca que sigue que forma los pétalos, ¿no? Los cascos coronales. Entonces, bueno, pues la siguiente cuestión es que necesitamos partículas cargadas que estén asociadas a estos campos magnéticos para que esas partículas cargadas sí las podamos de alguna forma ver, ¿no? O sea, el campo no lo podemos ver, pero las partículas sí tienen efectos que podemos ver. Entonces, ya el siguiente paso lógico es que tenemos partículas cargadas ahí en esa atmósfera, ¿no? En total, eso es la atmósfera del Sol. Entonces, tenemos partículas cargadas en la atmósfera del Sol. Em, pues esas partículas cargadas las podemos tener con un gas caliente, ¿no? Lo que se llama un plasma. Si, el plasma se caracteriza porque tiene las partículas, los electrones en este caso, están separados de los núcleos de los átomos y entonces hace un gas con cargas. Normalmente los gases son neutros, el gas aquí en la atmósfera es neutro, pero si de alguna forma los excitamos, por ejemplo, subiendo la temperatura, podemos separar los electrones. Entonces se hace un gas, un plasma, así que tiene características totalmente diferentes al gas neutro. ¿Sí? Se hace un plasma, a pesar de que son las mismas partículas que están ahí, al separarlos eléctricamente se cambian las características del medio, ¿no? De las partículas y se comporta de una manera muy diferente. El gas neutro no responde a los campos electromagnéticos y el plasma responde totalmente a esos campos electromagnéticos. En este caso, decimos que tenemos un campo magnético en la corona y tenemos entonces un gas caliente, es decir, partículas cargadas que van a dibujarnos, van a seguir estas líneas, no se van a poder escapar de esas líneas, siguen las líneas de campo magnético y por lo tanto se hace visible la corona solar, ¿no? Entonces digamos, ese fue uno de los caminos que nos llevó a conocer, a darnos cuenta de que ese plasma que estamos viendo, esa atmósfera que estamos viendo durante eclipses, debe de tener una temperatura alta, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que nos lleva a, a determinar que estamos viendo un plasma, es decir, un gas a alta temperatura, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la temperatura alta, que en realidad es una pregunta abierta actualmente en la física solar, es cómo se obtiene esa temperatura, ¿no? En la corona solar. Pero bueno, pues la tenemos ahí, eso no hay duda, porque tenemos gas ionizado, ¿sí? Y tenemos el campo magnético, entonces sabemos que las partículas se quedan atrapadas, ¿no? En ese campo magnético, entonces lo que estamos viendo son las partículas atrapadas en los campos magnéticos. Entonces, ya tenemos mucha información de la estructura de la atmósfera del Sol, nada más viendo qué pasa durante un eclipse, ¿no? Ya nos ha dado muchísima información. En realidad, lo que estamos viendo es dispersión Thomson. La luz que vemos de estas partículas, los electrones atrapados en los campos magnéticos de la corona, ¿sí? Están ahí, pero les llega la radiación de la fotosfera. Nosotros no la vemos porque la está tapando la luna, pero a esas partículas que están en otros ángulos les está llegando directamente la radiación de la fotosfera y por dispersión Thomson
¿sí? Las partículas oscilan y reemiten la radiación ya en dirección del observador, en este caso en nuestra dirección, ¿no? Durante el eclipse. Entonces, por eso podemos ver estas partículas durante el eclipse. La siguiente pregunta es qué tan caliente está la estructura del Sol, ¿no? O sea, ya vimos que es alta temperatura. Para tener electrones separados de los núcleos necesitamos una temperatura alta, pero ¿qué tan alta puede ser esa temperatura? Entonces ya eso pues se fue viendo con el tiempo, ¿no? Y con las líneas de emisión. Entonces tenemos emisión, o sea, con las líneas de emisión, el espectro de la emisión solar, se ve que hay emisiones a longitudes de onda muy, muy pequeñas, ¿no? De 190 angstroms, por ejemplo, aquí, y que se puede ver, por ejemplo, esta de 190 angstroms pertenece al hierro el hierro 10, es decir, el hierro que está ya perdió 9 de sus electrones, ¿sí? 9 veces ionizado, está emitiendo esa línea, ¿no? Entonces, por otro lado, pues ya aquí en el laboratorio sabemos que el hierro 8, por ejemplo, emite, o em, cuando podemos ionizar el hierro 7 veces, necesitamos una temperatura, para ionizarlo, necesitamos una temperatura de 800 Kelvin, ¿no? Y lo mismo el 12, ya necesitamos más de 1 millón de Kelvin. Y el 15, bueno, 14 veces ionizado, es una temperatura de 2 millones. Esto es lo que les digo que es una pregunta hasta ahora abierta. En la superficie del Sol tenemos 6.000 grados de ese orden, 5.700. En el centro del Sol tenemos 15 millones de grados, más o menos, pero va bajando, obviamente. En el centro es donde se produce la energía. Tenemos 15 millones de grados y va bajando esta temperatura en la fotosfera. Tenemos 5.700 Kelvin y sigue bajando. De hecho, estas estructuras, permítanme a ver si puedo regresarme, estas estructuras que se ven rojas aquí, implican eso también mediante el espectro sabemos que es hidrógeno que ya, de hecho es un hidrógeno neutro, ¿no? La línea H alfa del hidrógeno, y nos implica una temperatura bastante baja de 4.700 por ahí, 4.500 Kelvin. Es decir, la temperatura va bajando, pero de repente, cuando llegamos al más arriba, a la corona, la temperatura subió a millones de grados, ¿no? La pregunta es ¿por qué, no? Entonces, una pregunta, hay bastantes teorías, unas más acertadas, probablemente es una combinación de efectos, pero en realidad no sabemos bien por qué sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos conociendo más cosas de los eclipses. Estas ya las líneas de emisión, ¿no? ¿Qué temperaturas? Aquí son 6 millones, tenemos 5 millones y tenemos, por ejemplo, la del hierro en este caso, ¿no? Diferentes iones de hierro, ¿sí? Y en qué temperatura se formen, ¿no? Por eso es que sabemos que si vemos esas emisiones, pues estamos en esas temperaturas, ¿no? Bueno, pues tenemos que la actividad del Sol está entonces determinada por el campo magnético, y tenemos que emite en todas las longitudes de onda, ¿no? Desde el radio, o sea, muy baja energía, emisiones en radio en longitudes de onda muy grandes, ¿no? Microondas, es el visible, obviamente, es lo que conocemos, el ultravioleta, pero tenemos estas de alta energía. Entonces, ahora que sabemos que está emitiendo en alta energía, la cuestión siguiente, ya para un poco el experimento que estamos proponiendo,
es ¿qué pasa con esta alta energía? O sea, tenemos rayos X, incluso de vez en cuando rayos gamma, no siempre, pero de vez en cuando, intensos. eh, y ultravioleta extremo, ¿no? Que está, es decir, rayos X y ultravioleta extremo está emitiéndose siempre, ¿no? No importa el grado de actividad del Sol, porque el Sol tiene diferentes grados de actividad, esto se llama el ciclo solar. Entonces, a veces tenemos mucha actividad, muchos campos magnéticos alrededor, muchos cascos coronales rodeando el Sol, y a veces, como se ve en esta figura, en el 2009, por ejemplo, pues prácticamente no había nada, ¿no? 2006 no había ni manchas ni nada, ¿no? Estas son imágenes en rayos X del Sol. Entonces, hay un ciclo, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, aquí en el 96, también no hay nada, va creciendo la actividad, va haciéndose cada vez más activo, se va llenando de estos cascos coronales, las regiones activas, estas regiones brillantes les llamamos regiones activas. Entonces, la emisión crece muchísimo en rayos X, ¿no? Si comparamos el 2003 con el 96 o el 2009, la emisión en rayos X cambió muchísimo y sigue un ciclo de 11 años que se ve un poco, bueno, se ha visto históricamente ese ciclo. Se refiere al número de manchas solares. No es lo único, pero es un buen indicador, digamos. El número de manchas solares, como se ve en esta gráfica pequeña, lo que tenemos es el número de manchas solares, ¿sí? Que crece y decrece cada 11 años. Entonces tenemos un ciclo de 11 años en el Sol. Ahora estamos cerca del máximo, nos estamos aproximando al máximo. Por eso creemos que va a haber bastantes regiones activas para este eclipse, ¿no? Entonces estamos cerca de un máximo, no es un máximo grande. Como vemos, los máximos a veces son bastante grandes, ¿no? Y a veces los máximos locales no son tan grandes, ¿no? Entonces, no es tan grande, estamos esperando un máximo muy moderado o pequeño, un máximo local, pero vamos a tener bastantes manchas. Entonces, la siguiente cuestión es, esta emisión, pues son rayos X que para la vida humana, para la vida, no la vida humana, para en general, para la vida, pues son bastante dañinos, ¿no? No podría haber surgido la Tierra si tuviéramos esta radiación directamente en el piso. Entonces, pues, ¿qué pasa con esa radiación? ¿Por qué no llega al piso la radiación de alta energía, ¿no? Eh, Se está produciendo en el Sol, se está produciendo ahorita muchísimo, pero no llega al piso porque otra vez la ionización toma, toma, nos protege, ¿no? Tiene lugar en la atmósfera de la Tierra. Ya en la atmósfera de la Tierra, cuando llega la emisión de alta energía, el ultravioleta, incluso los rayos X, el imán alfa, que es el importante para nosotros, interactúa con las moléculas que están en la atmósfera normal, la neutra, y las ioniza. Entonces, esa energía se fue en ionización ahí en la atmósfera y no llega a la superficie de la Tierra. Entonces, tenemos un escudo, el escudo atmosférico que nos protege tanto de radiación electromagnética como de los rayos cósmicos, que también pueden tener una energía tremenda, pero nos está protegiendo la atmósfera. Entonces, gracias a eso, pues se puede desarrollar la vida. Eh, entonces, se forma lo que llamamos la ionosfera. Entonces, tenemos la atmósfera neutra, conviven las dos, convive la atmósfera neutra con la parte ionizada, ¿no? Hay simplemente la radiación, tanto rayos cósmicos como radiación de alta energía del Sol o de otras fuentes. O sea, podría ser que una
supernova estalle cercana a la Tierra y entonces nos va a mandar una cantidad tremenda de rayos cósmicos y de radiación, pero la atmósfera simplemente se va a ionizar más o menos, ¿no? Entonces, es lo que nos interesa a nosotros, estudiar este escudo, en particular la última región donde llegan los rayos X, los más potentes, llegan aquí a la región de la ionosfera. Aquí estamos viendo la densidad del plasma, esta es la altura en vertical y en este caso la ionización del lado derecho, la ionización y del lado izquierdo tenemos la temperatura, ¿no? De la atmósfera, de los gases en general, pero los gases neutros, ¿no? Entonces, a 70 kilómetros tenemos una región que se forma durante el día, cuando tenemos mucho más radiación del sol y prácticamente desaparece o sube mucho a unos 90 o más kilómetros durante la noche. Esa es la capa de la ionosfera y es la que nos interesa a nosotros estudiar, ¿no? Es nuestra región de interés, entre 70 y 90 kilómetros de altura. Vale la pena mencionar aquí que a 70 kilómetros no se puede estudiar esta capa con globos aerostáticos, ¿no? Los globos aerostáticos llegan mucho más abajo, 50, 30 kilómetros, no estoy seguro, pero no llegan a los 70 kilómetros ni a los 100. Y los satélites están mucho más arriba y no se puede estudiar ni con satélites ni con globos esta capa. Entonces, la cuestión es, pues, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Porque está, pues, bastante lejos como para poner ahí sensores. Eh, tenemos naturalmente, otra vez con esto de las casualidades, se forma una capa entre podemos decirlo aquí, un capacitor y es también una guía de ondas. Se forma entre la superficie de la Tierra, ya sea mar o la Tierra misma, ¿no? Que son muy buenos conductores de electricidad, y la ionosfera, la capa D, que también o sea, son cargas, otra vez cargas eléctricas ahí, electrones, una densidad electrónica importante, que hacen que conduzca la electricidad bastante bien, ¿no? Entonces tenemos un sándwich a atmósfera neutra, ¿no? La parte rosa aquí, la superficie de la Tierra y la ionosfera, ¿no? Con dos conductores, y en la parte central del sándwich tenemos la atmósfera, que no es conductora, ¿no? Entonces, eso nos forma una guía de onda. Y esa guía de onda puede transmitir eh, radiación electromagnética, muy bien, ¿no? Por una distancia muy grande, ¿no? Como se ve en la parte inferior, ¿no? Del lado izquierdo. Si mandamos una onda hacia su vector de onda está dirigido hacia arriba, hacia la ionosfera, va a rebotar, ¿no? Va a ser reflejado en la capa D y va a bajar y otra vez reflejado en la Tierra, y así puede irse dependiendo de la longitud de onda de esta radiación, puede irse pues indefinidamente, ¿no? O sea, se va a atenuar, obviamente, pero puede viajar grandes distancias. Entonces, nosotros hacemos uso de esta propiedad de guías de onda de la ionosfera, de la capa de la ionosfera, para estudiar. ¿Y cómo le hacemos? Pues mandamos señales electromagnéticas adecuadas, ¿sí? Para que vayan rebotando, ¿no? Desde el piso al cielo, luego, perdón, la capa D, ¿sí? Después piso, capa D, y así se pueden ir transportando, y son buenos indicadores de qué tan alta está esta capa, o qué tan
densa de electrones es esta capa, ¿no? Digamos, a qué altura se forma y qué densidad electrónica tiene. Y podemos entonces estudiar la capa D y sus efectos con la radiación solar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la radiación solar en esa capa? Entonces, ¿cómo le hacemos realmente? Pues resulta que hay transmisores de esta radiación electromagnética, la que nos sirve para ir del piso a la ionosfera y rebotar en esta guía de ondas, es de unas cuantas decenas de kilohertz, ¿sí? Kilohertz. Y, y hay transmisoras en el mundo que emiten esta, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de la derecha se ve una de estas transmisoras que son súper potentes, ¿no? Estas son, en realidad, esto se usaba, es interesante su historia, se usaba antes para posicionar a las naves, sobre todo barcos, en lugar del GPS, antes de que hubiera GPS, ¿no? Eh, Se usaba esto y entonces se mandaban mensajes y se posicionaban las naves con eh, con estas ondas electromagnéticas. Entonces hay varias estaciones y, por ejemplo, aquí abajo hay un mapa, ¿no? De dónde está la Ciudad de México en este caso, que puede recibir de más, ¿no? Pero estamos recibiendo de una estación en Puerto Rico, de 3 estaciones en el norte de Estados Unidos, de una en Hawái y de una en Australia. Entonces podemos captar la radiación que va en la guía de onda que se forma entre el suelo y la ionosfera, que viene desde Australia, ¿no? Entonces creo que muy interesante. Se sigue usando, siguen emitiendo estas, a pesar de que ya hay GPS. Estas emisoras son del ejército de Estados Unidos y siguen emitiendo porque las ondas de GPS no entran en el agua. Bueno, es de seguridad también, por si un día el GPS se acaba, pues aquí tienen esta seguridad, pero sobre todo es importante saber que GPS no entra mucho en el agua y entonces los submarinos tendrían que subir para tener el registro GPS y estas ondas, dada su longitud de onda, sí penetran algo en el agua y entonces las pueden detectar los submarinos y, bueno, mandar mensajes. Nosotros no estamos interesados en esos mensajes, nosotros simplemente con una antena así, esto es una bobina, que son las bobinas que usamos, ¿no? Adentro tenemos un conductor y adentro hay cables, ¿no? Haciendo una bobina. Entonces, lo que captamos realmente nosotros es la componente magnética de esta onda, ¿no? La componente eléctrica tendríamos que hacer dipolos como, tan grandes como los que están en la imagen de la derecha y para nosotros no es factible, ¿no? Pero hacer una bobina como esta sí es factible y pues no nos interesan los mensajes, nada más nos interesa la amplitud y la fase de la señal, ¿no? Entonces, esas son las señales que captamos y, por ejemplo, aquí ya se ve en una de nuestras observaciones cómo cambia esa señal que viene de una de las estaciones de Estados Unidos, ¿sí? Del Pacífico Norte de Estados Unidos, no, perdón, del Atlántico Norte, eh, y durante el día, que la radiación solar está pues bastante fuerte, se ve aquí, ordena bien la densidad electrónica y durante la noche esa densidad electrónica está mucho más sujeta a los cambios de la atmósfera neutra, ¿no? La capa de reflexión se ve. Entonces estamos viendo la amplitud de la señal y también la fase, ¿no? Cambia durante el día y la noche. Algo muy importante aquí para, con respecto al experimento que queremos ver son estos mínimos
¿sí? Si se fijan, hay mínimos aquí, que este es el amanecer, el, el amanecer, es decir, cuando empieza la radiación solar a ionizar la atmósfera sobre las estaciones, la receptora y la transmisora, y el atardecer, cuando esta radiación solar termina, no es una cosa, no es un cambio suave y bien definido, sino son mínimos que van cambiando a lo largo del tiempo. Esto es realmente lo que estamos viendo, es interferencia destructiva dentro de la guía de ondas. Entonces, esto nos impide un poco determinar cuál es realmente la respuesta de esta ionosfera a la radiación solar, ¿no? Digamos, este cambio día y noche no nos permite estudiar con detalle cuál es la respuesta de esta ionosfera a la radiación solar. Entonces, permítanme, entonces, bueno, ¿cuál es el experimento que queremos hacer ahora en el 8 de abril? Pues queremos estudiar con detalle, con mucho detalle, cuál sería la respuesta de de esta capa, ¿no? La capa a cambios muy, muy pequeños y muy bien establecidos durante el eclipse, ¿no? De la radiación solar. Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Resulta que la ionosfera, les decía, es como un sándwich, perdón, esta capa forma un sándwich, es un capacitor realmente, ¿no? Entonces, cuando recibimos señales electromagnéticas, en este caso, desde arriba, es decir, desde el Sol o algún otro astro, se ve reflejado en la Tierra y va pasando, ¿no? Por la ionosfera, pero también resulta que si tenemos grandes cambios eléctricos en el suelo, en el piso, por ejemplo, con actividad geológica, es decir, podría ser pues grandes sismos, volcanes, cosas así, ahí hay cambios en la electricidad del piso, en la conductividad y en la electricidad muy importantes, que dado que tenemos un capacitor, lo podemos ver en la ionosfera y entonces podemos también tener control de esos cambios, ¿no? Entonces necesitamos caracterizar perfectamente los cambios que vienen desde arriba, es decir, del Sol en este caso, para poder identificar los cambios que vienen desde abajo, que podrían ser geológicos, ¿no? Ese es un, eh, un área de estudio actual, ¿no? Sí es cierto que se puede usar esto para ver esos cambios geológicos. Hay muchas eh, evidencias de que sí se puede, pero como están ahí combinados, también está el factor humano, que también lo podemos tratar de resolver con estas observaciones, que hace efectos ahí en la ionosfera, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos estudiar, queremos usar todo esto que les platiqué. Y, por ejemplo, esta ya fue una observación la que nos dio pie a proponer esto. En el eclipse de 2017, si se acuerdan, pasó por el norte, por Estados Unidos, pero nosotros vimos de la estación que viene del centro de Estados Unidos, aquí en este mapa se ve, en NDK, y la estación que tenemos aquí en Ciudad Universitaria, vimos cambios debidos al eclipse, ¿no? Entonces, está, como veíamos, el cambio día-noche, este es el día, y durante el eclipse vimos claramente la ocultación de la señal solar. En ese caso hubo también aquí una pequeña ráfaga, una tormenta del sol en ese momento y nos dio pie para estudiar un poco esos cambios, ¿no? Entonces, esto nos indica que sí, podemos ver los cambios en la ionosfera debidos a los cambios durante el eclipse. Entonces, ¿cuál es la idea? Durante el eclipse vamos a ir tapando, bueno, no vamos, la luna va a ir tapando poco a poco estas regiones activas, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda,
pues vemos que en algún momento va a tapar una región activa importante, generadora de rayos X, que son los que creemos que están eh, afectando la capa de la ionosfera, ¿no? Entonces, podemos ya cuantificar con mucha precisión porque tenemos observaciones afuera de la atmósfera de cómo va a estar el Sol ese día, cómo está, y vamos a tener con precisión el grado de cobertura de la superficie solar por la Luna y vamos a tener la recepción de ondas electromagnéticas en la guía de onda, ¿no? Entonces, creemos que puede funcionar muy bien. Eh, de hecho, el experimento queremos hacerlo en 3 estaciones, ¿no? Con 3 estaciones receptoras. Va a venir la radiación por lo menos de estas 3 estaciones en el norte de Estados Unidos y vamos a dejar la estación que mantenemos aquí en Ciudad Universitaria. Vamos a instalar una en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, donde el porcentaje de cubrimiento va a ser grande, pero no 100%. Y vamos a instalar una antena receptora en la ciudad de Torreón, donde sí vamos a estar en el 100% de la, de la cobertura, ¿no? De la sombra del sol, de la luna, perdón. Y en las 3 estaciones vamos a medir también el cubrimiento con instrumentos ópticos y entonces vamos a tener una cobertura pues importante de este cubrimiento y descubrimiento de las regiones activas presentes en el Sol, ¿sí? De hecho, ya hicimos un experimento preliminar con el eclipse del año pasado, un eclipse anular. Nos fuimos a Campeche a instalar esa estación y este es cómo estaba el sol ese día, ¿no? Había bastantes regiones activas. Todas estas regiones, como les digo, son regiones activas. En las más brillantes son regiones activas. Si se fijan, están asociadas siempre a manchas solares, ¿no? Pero es más fácil ver como regiones activas que como manchas, y fuimos viendo cómo estaba cubriendo y descubriéndose la superficie del Sol y estas regiones activas. Este es el setup del experimento ahí en Campeche. Entonces, ahí captamos la estación que transmite desde Puerto Rico, NAU se llama, en una distancia de 2.400 kilómetros, y pusimos nuestra antena en la azotea de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Campeche. Entonces, nos dieron la oportunidad de ir ahí, fueron muy gentiles de apagar todos los instrumentos, todos los motores, todo lo que tenían alrededor para que no nos causara ruido. Y medimos durante el eclipse. Era como una prueba de si funcionaba o no funcionaba una estación portátil, ¿no? Que son las que vamos a poner. Y aparentemente funcionó. No, no está al 100, no podemos sacar cuantitativamente información, pero sí vemos los cambios que están asociados a cada cubrimiento. Aquí apenas se logra ver, creo, hay unos contornos que muestran la parte que iba cubriendo la luna, ¿no? Se ve cuando va cubriendo una región activa, el cambio, o cuando la va descubriendo una región activa, cada cambio, ¿no? Esto fue o sea, funciona, pero es muy preliminar. De hecho, un reporte está publicado en el boletín de la Sociedad Mexicana de Física en la última revista. Y este reporte está publicado ahí. Funciona el concepto, digamos, todo funcionó, pero ahora lo vamos a hacer con mucho más cuidado para tener ya la información cuantitativa y poder hacer un modelo de estos cambios de la ionosfera con los cambios en la radiación solar, ¿no? Y bueno, pues como conclusión, terminando, pues sí, podemos aprender muchísimo de ciencia, ¿no? Va a haber muchos experimentos. Se hacen experimentos, por ejemplo, con cámaras que después van
van a ir al espacio, se prueban primero durante el eclipse o se ve con mucho detalle las líneas, estas líneas de emisión, se ven en el visible, se ven con mucho detalle durante el eclipse que no se pueden ver en otros momentos, ¿no? Sigue haciéndose mucha ciencia, nos ha dado mucho, nos da pie a seguir haciendo ciencia un eclipse, pero lo más importante es el espectáculo, ¿no? Yo digo que no se pierdan el espectáculo si pueden verlo, va a ser un espectáculo pues muy, muy, muy interesante. Bueno, si siguen ahí, pues no sé, procedemos con preguntas o... Bueno, Alejandro, muchas gracias por la plática. He estado revisando el chat y por el momento no aparecen preguntas, ¿no? Solamente por ahí hay dos comentarios, bueno, saludos, ¿no? Es Gabriela, Díaz de León Ávila y Brenda Lisbeth Contreras Márquez, ¿no? Pero bueno, yo como moderador siempre tengo que iniciar con alguna pregunta, ¿no? Y bueno, mi pregunta se refiere al principio de la plática, porque mencionabas que la corona del Sol tiene una temperatura de millones de grados y que este era un, digamos, problema abierto en la investigación pues, del Sol, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los posibles mecanismos por los cuales la corona del Sol, digamos, alcanza esa temperatura cuando la superficie del Sol está como a 6000 grados? Sí, hay un problema, o sea, la primera propuesta eran ondas mecánicas, ¿no? O sea, que las ondas mecánicas que se están generando en la superficie y abajo de la superficie, ¿no? Hay una zona de convección, entonces que podían pasar las ondas de sonido, o ondas mecánicas hacia arriba y interaccionar de alguna forma em, en la corona. Pero ahí el problema es que la densidad baja muy, muy, muy bruscamente y órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, la densidad es muy baja, a pesar de que la temperatura es muy alta, la densidad es muy baja. Entonces, mecánicamente no se puede. Tendrían que ser ondas en el campo magnético, ondas de Alfvén, pero tampoco dan, o sea, cuando se hacen los cálculos, no es suficiente la energía que pasa. Entonces, probablemente hay una combinación de mecanismos. El mismo campo magnético puede reconectarse y elevar un poco la temperatura, ¿no? Pero tampoco vemos grandes, o sea, tendría que haber más señales de esa reconexión y no hay señales de esa reconexión. Entonces, mm, puede ser una combinación de todo eso, pero no está totalmente definido. Bien. Bueno, ya empezaron a tener preguntas. Te menciono una de Everville Bravo. Dice, las ionizaciones de fierro se dan en la superficie solar. ¿Existe fierro en el Sol? Sí, 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 existen casi todos los elementos, casi todos. No se da en la superficie, se da arriba, ¿no? Esta ionización es arriba, ya cuando en la superficie no, les digo, de la temperatura va bajando y hay elementos, pero ya como neutros, ¿no? O muy poco ionizados. Eh, Esta se da más arriba, pero sí, sí tenemos todos los elementos en menor medida, o sea, principalmente es hidrógeno, 75%, 24% helio y 1% de todos los demás. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta es de Paulina Martín. Sobre este experimento, ¿tendrán colaboraciones con Estados Unidos y o Canadá? No, no, estamos participando solos, digamos, en este experimento. Tenemos colaboración más bien con Sudamérica. Este experimento tenemos una red de Sudamérica, ellos no pueden venir, pero en esta parte de la respuesta geológica es muy interesante para Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos colaboración con Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, y ahí estamos colaborando. Bien. Bueno, siguiente pregunta de María Sabina Ruiz. Buenas tardes. En la ciudad de Torreón, ¿en dónde se van a ubicar los experimentos y qué tan complicado es montar los aparatos de medición?
Bueno, vamos a estar en el planetario. Ahí, planetario no lo conozco todavía, pero ahí van a concentrar muchos experimentos, también por cierto, de la NASA y de mucha gente va a poder ir al planetario a observar ahí. Y nosotros, esta antena en particular, la vamos a colocar en el techo del planetario. ¿Qué tan difícil es? No es difícil, ya lo probamos en, eh, en Campeche. Va a haber, o sea, tenemos los riesgos de en Campeche nos llovió y nos mojó todo el equipo. Tenemos ese tipo de riesgo. Ahora va a ser la temperatura, no la lluvia, pero la temperatura. Esperemos que todo soporte temperaturas tan altas. Y, y bueno, pues es simplemente armar, ¿no? No tenemos que llevar una camioneta bastante grande, tenemos que irnos manejando. Entonces, con una camioneta grande donde quepan esas antenas y cosas así. Pero no es difícil. Bien. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, siempre hay un retardo entre que nosotros hablamos y cuando pasa esto mismo en YouTube. Entonces, pues los invitamos a que hagan preguntas todavía. Esperaremos un rato, ¿no? María Sabina Ruiz vuelve a mandar un mensaje. Dice, saludos y gracias por la plática. Ah, de nada, saludos igualmente. Bueno, Eh, a lo mejor para animarlos un poco, hacer preguntas, las preguntas puedo regalarles unos lentes para observar el eclipse a quien haga una pregunta. bien. Bueno, pues Sí, esperemos, ¿no? sí, tendrían que venir aquí al Sí, al instituto. Instituto de Geofísica, ¿no? Ah, sí, sí, la gente que está en CEU, pues es Sí. muy fácil. Y bueno, quien está en Ciudad de México, o bueno, también puede decir, si vas a Torreón, no sé si tú estés ahí, ¿no? Pues digamos, quien esté por allá, ¿no? Porque Sí. tenemos algunos colegas que están trabajando en el Tecnológico de La Laguna y que seguramente invitaron a esta plática. Ah, ya. Ah, pues sí, también. O sea, si están en Torreón, también allá los puedo entregar. Sí, Sí, está bien. sí. No, pues no veo más preguntas, ¿no? Muy Entonces, si bien. no, pues entonces con esto, pues te agradecemos. Agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo la plática, ¿no? Y entonces, pues recuerden, ¿no? El eclipse, pues va a ser creo que parcial aquí en Ciudad de México, total en el norte, en algunos lugares, Sinaloa, Durango, Coahuila, ¿no? Y bueno, pues ya, digo, véanlo con precaución, como se dice, ¿no? Pues con sus lentes para ver eclipses o con alguna. A ver, déjame ver algo más. No. Bueno, Paulina Martín dice muchas gracias. Bueno, pues no solamente te digo si quieres dar un comentario final para terminar esta plática. Sí, solo esto de la seguridad, o sea, sí hay que verlo con mucha seguridad. No he visto lentes que no sirvan, ¿no? Pero tener mucho cuidado, primero probarlos. Se pueden probar con el celular incluso. O sea, se lo ponen al celular el lente y si ven una imagen súper oscura, es que sí sirven. Y si no, no está tan oscura, entonces mejor no usarlos, ¿no? Ujú. La seguridad primero, pero sí va a ser un espectáculo que no se tiene que perder. Ujú. Bueno, pues muchas gracias y con esto concluimos esta plática, ¿no? Y bueno, pues hasta la próxima. La siguiente semana tenemos otra vez un seminario distinto, ¿no? Ya pasando el eclipse, ¿no? Y vamos a tener eventos, este tipo de, bueno, pláticas durante todo